¿Estás teniendo un mal día? ¿Una semana difícil? ¿O tal vez incluso un año complicado? ¿Te has preguntado por qué todo parece desmoronarse a tu alrededor? Si te sientes así, este video es especialmente para ti. Y si conoces a alguien en esta situación, comparte este mensaje de esperanza y fe. Hoy buscaremos en Dios palabras para sacar a esa persona de este estado. Un estado que aparentemente está en una prisión, ciego y sordo a todos los intentos y motivaciones que todos a su alrededor ya han intentado proyectar. Nada ni nadie mejor que nuestro Señor para mostrarnos la dirección. Vamos a explorar juntos cómo encontrar esperanza y fuerza incluso en los momentos más difíciles. Las razones para un mal día, por supuesto, son varias, y trataremos más posibilidades en el futuro. Pero te invito a meditar juntos y entender esta posibilidad mencionada en el video. Vamos a explorar algunos pasajes rápidamente y a analizar lo que tienen en común. Al final del video tenemos una historia cotidiana para mejor comprensión. Nuestro primer pasaje de estudio se encuentra en Mateo 4, 1-11. Jesús, después de su ayuno, fue llevado al desierto y fue tentado, y después de superar la tentación, vinieron ángeles a su auxilio. Puntos importantes aquí son el ayuno, es decir, la búsqueda y obediencia. Durante esta búsqueda vino la tentación, es decir, la prueba. Luego, con la superación y resistencia, vinieron los ángeles y la bendición. Vamos al siguiente. Segundo pasaje. Cuando Jesús envió a los apóstoles en el barco y vino la tormenta. Pasaje en Mateo 14, 22-33. A pesar de que habían presenciado milagros realizados anteriormente por Jesús, todavía no comprendían quién era Jesús realmente. Ante la multitud, mencionaron que solo tenían 5 panes y 3 peces para alimentar a toda la multitud, demostrando a Jesús que los apóstoles todavía eran inmaduros en relación a su ministerio como Hijo del Hombre. Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes ante los ojos de la multitud, pero se dio cuenta de que los apóstoles aún no habían entendido realmente cómo buscar la solución en los cielos. A veces aprendemos lecciones importantes de maneras difíciles, ya que de la manera fácil descuidamos o no percibimos, como los apóstoles. En la tormenta que alcanzó el barco más tarde, presenciaron a Jesús caminando sobre las aguas, recordándoles quién era Jesús. ¿Entendieron? Durante un acontecimiento en el camino, no hubo el debido entendimiento por parte de los apóstoles. Entonces vino una prueba, el barco en la tormenta, y luego vino la bendición. Jesús apareció caminando sobre las aguas. Tercer pasaje. Pedro fue liberado de la prisión por un ángel del Señor. En Hechos 2, 6, 11. La confianza y la paz en tiempos difíciles son esenciales, como Pedro, que dormía tranquilamente a pesar de la situación. En ese día, su día fue terrible. Jacobo, hermano de Juan, había sido asesinado a espada, y viendo que el rey Herodes agradaba a los judíos, mandó encarcelar a Pedro, quien esa noche fue rescatado por un ángel. Pedro dormía tan profundamente mientras la iglesia oraba por él, que el ángel tuvo que despertarlo. Pasó sin ser visto por los guardias y la puerta de hierro de la ciudad se abrió sola. ¿Entendieron? Pedro fue a la prisión. Después de un día terrible, la iglesia buscó y oró por él, descansó en el Señor, resistió y vino la bendición. El ángel fue enviado y lo liberó. ¿Qué tienen en común estos 3 momentos? Observa que siempre después de un momento difícil, superado con posicionamiento, resistencia, el socorro vino de los cielos. No podemos atribuir todas las situaciones difíciles a Satanás. El Señor nos prueba para que crezcamos, o para tener situaciones que nos ayudarán en el futuro. Y también hoy puede parecer que Él, nuestro Señor, te ha quitado algo bueno, maravilloso. Pero debemos recordar que la visión de Dios es macro. En este instante, Él ve la vida de nuestros antepasados y descendientes al mismo tiempo. Por lo tanto, Él sabe lo que realmente es mejor para nosotros. El tiempo de Dios es diferente, la manera en que Él ve el tiempo. ¿Por qué te probaría el Señor? Enfréntalo como un entrenamiento, algo que pediste, algo que Él quiere que domines mejor, pero necesitas madurar. De lo contrario, puedes perderte en la seducción y desviarte de tu objetivo. Imagina si Él te bendijera hoy con una fortuna. ¿Seguirías viéndote arrodillado en oración como lo hacías antes, pidiendo por alguien? ¿Recordarías que el granero abundante debe ser lo que se encuentra en el reino, y no lo que se encuentra en la tierra, donde la polilla y la herrumbre corroen? Esto es solo para reflexión. Si Él se preocupa por tu formación y tu madurez, es porque es tu Padre. ¿Recuerdas cuántas veces fuimos reprendidos cuando éramos niños y no nos gustaba? Y hoy, ya maduros, sabes que en ese tiempo tu responsable tenía razón. Imagina a nuestro Señor con la experiencia de toda la eternidad. Está en todos los lugares en este momento, escuchando todos los pensamientos, viendo cada corazón y su verdadera intención. ¿No es digno de confianza?
Por lo tanto, tormenta o desierto muchas veces son nuestro Señor probándonos, dirigiéndonos hacia un crecimiento físico, mental y espiritual. Y Satanás buscando ahogar en tu mente que ya fue, que no es para ti. Incitando preguntas como, mira lo que tu Dios hace contigo. Mira lo que tu vecino tiene y no sigue fielmente a tu Dios como tú. Respira, porque los ángeles ya están en camino, no te entregues. Porque en tu prueba, Satanás que ruge a la distancia, hace que muchas personas crean que es el fin. Ten en cuenta que una de las tácticas de las tinieblas es sacar del camino un gran canal de bendición del Señor en esta tierra. Grandes ministerios se encienden cuando algunas personas que antes eran muy malas, con un pasado terrible, cuando se les quitan las escamas de los ojos, se transforman. ¿Recuerdas a Pablo? En su pasado era Saulo. Mientras sus ojos carnales no tenían el debido entrenamiento, lo hicieron matar a hombres, matar cristianos. Y tiempos después el Señor lo hizo matar viejas criaturas, convirtiendo personas a la vida cristiana en esa época y en sus cartas hasta hoy. Pero Pablo se posicionó, podría no haber creído, podría haber pensado que esa visión, esa voz de Jesús, era el resultado de una exposición excesiva al sol, fatiga. Incluso ante un gran milagro necesitas posicionarte. Recuerda que la generación del pueblo que vio el mar abrirse, vio las plagas, no entró en la tierra prometida. Hoy podemos ver por GPS que el camino que recorrieron en esa época tomaría solo 10 a 15 días. Caminando 8 horas al día. Pero debido a la inconsistencia en su comportamiento y sus quejas ante el Señor, caminaron 40 años por el desierto. El final de tu desierto puede estar detrás de la próxima curva. Respira y positionate. Sea lo que sea, que te haya colocado en este estado de prisión mental, sal ahora. Los ángeles siguiendo órdenes del Señor tienen tu bendición en las manos, solo esperando esto. El Señor no confía en personas calificadas, Él las califica. Tus limitaciones físicas, dificultades para hablar, no son obstáculos para Dios. Moisés liberó a todo el pueblo de la esclavitud con dificultades para hablar, pidió la ayuda de Aarón, pero quien hablaba la mayoría de las veces era él. Tal vez ni se dio cuenta de esto. Conforme la situación se desarrollaba, fue madurando, y luego pasó 40 días y noches conversando con el Señor. Y hoy un porcentaje abrumador de nosotros no puede estar 4 minutos en oración. Posiciónate, entonces verás el poder de aquel que te protege, que te conoce antes de ser formado en el vientre de tu madre. A continuación, una breve historia cotidiana que nos ayudará a comprender y liberar tu mente. Imagina a un padre, en el mercado por la mañana, haciendo las compras del mes con su hijo. Pasa por todos los pasillos con él, jugando, conversando. Al final, antes de ir a la caja, le dice a su hijo que vaya a la sección de galletas a tomar 2 paquetes de sus galletas favoritas. Y claro, él corre rápidamente. Al salir del mercado, mientras guarda las compras en el coche, se acerca una niña que vive en la calle y le pide algo de comer. El padre le da un paquete de galletas, ella lo agradece y se va feliz corriendo, lo que saca una sonrisa de ternura del padre y su hijo observa pero no dice nada. En casa, al guardar las compras, su hijo se acerca y pide un paquete de galletas. Y para sorpresa del niño, él le dice que no, ya que era hora de almorzar y lo serviría en algunos minutos. El niño corre gritando que le gusta más la niña de la calle que él. Esta historia, muchos de nosotros estamos en ella, porque mientras Dios nos da lo que queremos en el momento que determinamos, Él es el mejor Padre del mundo. A las personas que no tienen intimidad con Él, como la niña de la calle, les da por misericordia, porque ama a todos y no los abandona. Y al hijo, lo mejor para él en ese momento era el almuerzo, las galletas, lo que él quería ya estaba guardado y sería liberado por la tarde, para que juntos vivieran más momentos de alegría mientras el niño se deleitaba. ¿Te das cuenta de que entre el pedido de las galletas y el momento en que realmente es hora de las galletas, existía el almuerzo ya preparado con cariño, que nutriría mejor al niño, y que por no ver esto, salió con rabia proyectando una falta de amor y cariño, cuando en realidad era todo lo contrario? ¿Cuántas veces hacemos esto? ¿Cuántas veces proyectamos en nuestra vida un mal día sin que realmente exista? Y lo peor, rechazamos el almuerzo, y luego no queremos las galletas por orgullo, y seguimos el resto del día en momentos que el Padre no imaginó. Renunciamos a momentos de intimidad por nuestra inmadurez ante los hechos. Reflexiona. Si tu momento de mal día puede ser el resultado de buscar solo las galletas, pero tu almuerzo ya está preparado, vuelve a caminar, y los frutos que ahora no están visibles a tus ojos te esperan. Pero ahora entiende que todo tiene su tiempo para ocurrir. Recuerda, el cuerpo de Cristo te espera. De tu manera hay personas esperando tu posicionamiento, personas que hoy no conoces, que pasarán por tu camino para escuchar tu testimonio, porque el Señor ha provisto ángeles para servirte. ¿Te gustó? Espero haberte dado un respiro hoy.
respira. Que la palabra del Señor encuentre tierra abonada y fructifique en tu corazón. Suscríbete al canal, activa la campanita para ser alertado cuando se publiquen nuevos mensajes, comparte, deja tu mensaje, los detalles del pasaje están en la descripción. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Hasta el próximo video.